Las luciérnagas titilaban en la penumbra, pequeños puntos de luz dorada que flotaban perezosamente entre el denso follaje del bosque. Fuera de ese tímido baile lumínico, la oscuridad era absoluta, un manto negro que parecía devorar el sendero de tierra. Pero su gurú Geto no tenía miedo. El chamán descarriado avanzaba a paso firme y relajado, disfrutando de la fresca brisa nocturna sin el más mínimo atisbo de preocupación. Y es que, ocultas a los ojos de cualquier mortal, 5 imponentes maldiciones de grado 1 caminaban a su lado como mastines invisibles, custodiando sus flancos. Al mismo tiempo, por encima del denso dosel de los árboles, 7 espectros voladores de grado 2 patrullaban el perímetro desde las alturas, escaneando cada rincón del bosque. Aquella escolta invisible le otorgaba al herético de túnica budista una tranquilidad absoluta. En este territorio desconocido, él seguía siendo el amo absoluto de su propia seguridad. A su espalda cargaba un pequeño fardo con los suministros de viaje que los aldeanos le habían entregado antes de partir. Aquellas gentes sencillas le habían suplicado que no se aventurara en los caminos tras la puesta de sol, advirtiéndole que la noche en estas tierras era sinónimo de una muerte segura. Sin embargo, haciendo gala de su habitual cortesía artificial, el manipulador de espíritus ignoró sus temores, tomó el mapa que le ofrecían con un sutil gesto de agradecimiento y continuó su marcha solitaria hacia la negrura. Su siguiente destino estaba claro: Waal. Según el mapa, aquella colosal ciudad-fortaleza se erigía como una muralla infranqueable que bloqueaba el único acceso hacia las peligrosas tierras del norte. Un bastión militar diseñado exclusivamente para contener las constantes incursiones de demonios y bestias salvajes. Mientras caminaba, el apóstata de la academia no pudo evitar que un pensamiento lo distrajera. Stark no estaba muerto. Contra todo pronóstico, el joven guerrero pelirrojo había logrado sobrevivir. La verdad es que la resistencia física de ese muchacho rozaba lo milagroso, aunque el propio hechicero sabía que él había tenido mucho que ver en ese milagro. En el último instante, Geto había ordenado a sus espíritus malditos que detuvieran el asalto, salvando la vida del joven solo para mantener intacta su fachada. Aquella simulación ya se había prolongado durante casi un mes en la aldea. Un tiempo que el chamán consideraba bastante estéril, pues no había logrado descubrir nada de verdadera relevancia. Intentar estudiar la historia de este lugar a través de sus registros escritos había resultado imposible. La caligrafía local era un laberinto indescifrable de símbolos que su mente no lograba procesar. Sin embargo, lo verdaderamente desconcertante era el habla. Por alguna extraña razón, era capaz de comprender el idioma hablado al instante. No es japonés, reflexionaba el manipulador de espíritus en silencio, analizando las conversaciones que había escuchado durante semanas. Aquellas gentes mezclaban de forma caótica palabras que le resultaban vagamente familiares con fonemas del inglés y otros dialectos totalmente desconocidos para él. Solo gracias a su vasta cultura y su agudo intelecto general había logrado descifrar los patrones lingüísticos de los lugareños para comunicarse sin levantar sospechas. Fue así como descubrió la naturaleza de la energía que impregnaba el ambiente desde su llegada. Aquí no lo llamaban energía maldita, sino maná. Un flujo vital que residía en el interior de todos los seres vivos, pero que solo los magos eran capaces de moldear y dominar para dar vida a sus fórmulas y hechizos. Pero los magos no eran los únicos que reclamaban el control de lo invisible. También existían los sacerdotes. Esa era la razón exacta por la que el chamán descarriado había decidido adoptar el disfraz de un clérigo errante. Los aldeanos le habían explicado que estos hombres eran capaces de canalizar la llamada magia de la diosa, una disciplina mística especializada en milagros de curación, regeneración celular y purificación que la ciencia mágica convencional apenas alcanzaba a comprender. Para Geto, aquella era la cobertura perfecta, un poder curativo que no requería de complejas fórmulas académicas para manifestarse. Los aldeanos eran personas ignorantes, pero sus supersticiones le habían revelado un detalle que no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Antes de despedirse, un anciano le había rogado con voz temblorosa que tuviera un cuidado extremo con los demonios. ¿Demonios?, se dijo el herético de túnica budista, esbozando una mueca de absoluto desprecio en la oscuridad. ¡Qué reverendo disparate! De pronto, un crujido seco interrumpió sus pensamientos. El manipulador de espíritus detuvo su andar de golpe. A pocos metros del sendero, el denso follaje de la maleza comenzó a sacudirse con violencia, revelando que algo grande y acechante se movía rápidamente entre las sombras del bosque. La quietud de la noche se rasgó en un parpadeo. Una violenta ráfaga de viento, afilada como el filo de una guadaña, se proyectó directamente hacia el cuello del hechicero.
Pero antes de que el golpe mortal lograra alcanzarlo, una de las colosales maldiciones grotescas de grado 1 que custodiaban sus flancos se interpuso en la trayectoria del agresor, absorbiendo de lleno la devastadora onda de choque con su propio cuerpo. El impacto despidió a Geto varios metros hacia atrás. Sus pies se deslizaron con agilidad sobre la tierra húmeda, logrando caer de pie sin perder la compostura, mientras la maldición protectora comenzaba a regenerar lentamente su carne destrozada ante su mirada imperturbable. Bajo el pálido resplandor de la luna, la silueta de la atacante finalmente se recortó contra las sombras del bosque. Era una muchacha de baja estatura, de apariencia juvenil y una complexión engañosamente delgada. Su cabello claro estaba recogido en dos coletas perfectas que bailaban de forma perezosa con el viento nocturno. Vestía ropas oscuras con sutiles detalles rojizos y sostenía con asombrosa soltura un hacha de proporciones monstruosas. Sin embargo, lo que verdaderamente resultaba inquietante no era su imponente arma, sino los cuernos oscuros que sobresalían de su cabeza, coronando una mirada completamente vacía y carente de cualquier brillo de vida. «Con que esto es un demonio», musitó para sus adentros el apóstata de la academia, esbozando una sonrisa cargada de un cinismo refinado. Sin perder un instante, el hechicero alzó levemente su mano derecha y envió 3 de sus maldiciones de grado 1 directamente contra la intrusa. No obstante, la demonio demostró una destreza física excepcional. Con movimientos ágiles, precisos y felinos, esquivó las arremetidas invisibles de los espectros, pivotando sobre su enorme hacha en un despliegue de pura destreza biológica. Sea lo que sea que me esté atacando, no puedo verlo con mis ojos, pero puedo sentir la extraña y pesada distorsión en el aire, reflexionó la demonio en su fuero interno, ajustando el agarre de su arma mientras percibía la invisible amenaza que la rodeaba. En ese preciso instante de vacilación, una de las maldiciones voladoras de grado 2 que acechaba en las alturas se dejó caer como un meteorito. El espectro alado embistió brutalmente a la criatura cornuda, estrellándola contra el suelo con un estruendo ensordecedor que abrió un pequeño cráter y levantó una densa cortina de polvo y hojas secas. El manipulador de espíritus soltó una leve tos, agitando su mano libre con parsimonia para despejar la humareda que amenazaba con ensuciar su pulcra túnica ceremonial. «Vaya, sí que eres una jovencita sumamente resistente», repuso el herético de túnica budista con un tono burlón, dejando escapar una risilla despectiva. «¿Por qué no te rindes de una vez? ¿Acaso pretendes devorarme? Te advierto, pequeña, que a lo largo de mi vida he tenido que tragar cosas verdaderamente repugnantes, así que dudo mucho que mi sabor sea de tu agrado». La respuesta a su provocación no se hizo esperar. De entre el espeso humo, el hacha gigantesca salió proyectada como un bólido letal directo hacia su rostro. El brujo tuvo que ladear la cabeza de forma abrupta, sintiendo cómo el acero rozaba los cabellos de su frente. Sus ojos se entrecerraron, perdiendo de golpe toda diversión. Aquella descomunal fuerza física y esa velocidad absurda le recordaron de inmediato a la destreza de Toji Fushiguro, un pensamiento que le provocó un asco instintivo y un profundo encono que le revolvió el estómago. Apenas tuvo tiempo de recuperar la compostura cuando la demonio apareció frente a él en un suspiro, con las manos desnudas dispuestas a arrancarle la piel con saña salvaje. El hechicero sonrió, disfrutando del peligro. En ese preciso instante, otra de las maldiciones de grado 1 emergió del suelo y le propinó un golpe devastador en el costado, mandando a la criatura a volar por los aires hasta estrellarse contra la arboleda, partiendo 2 robustos troncos en el proceso. «Ay, jovencita, al menos deberías decirme tu nombre antes de intentar matarme», mencionó el manipulador de espíritus con una cortesía helada, acomodándose los pliegues de su ropa. «Francamente, despiertas toda mi curiosidad». Entonces, el aire a su costado comenzó a espesarse de forma asfixiante. De la nada, emergió un espectro de imponente presencia, el Onry Samurai. Se trataba de un espíritu maldito de grado especial, una aberración que vestía una armadura de placas negras sumamente pesada y un yelmo cuya máscara demoníaca agrietada ocultaba cualquier rastro de vida. De su mano derecha nacía una enorme katana que vibraba con un eco metálico y letal. Por su parte, la demonio, haciendo gala de su instinto depredador, reapareció sigilosamente a la espalda del hechicero, dispuesta a asestar un golpe mortal. Sin embargo, su ofensiva fue detenida en seco por el frío acero del samurái maldito. Con un movimiento veloz y quirúrgico, la espada del espectro de grado especial cercenó limpiamente el brazo de la atacante. La criatura retrocedió de inmediato dando un salto hacia atrás, observando con una extraña confusión cómo la sangre oscura brotaba de su hombro amputado. «¿Qué está ocurriendo?»,
no hay maná, no hay conjuros, no hay nada que pueda ver, se dijo a sí misma la demonio, sumida en un desconcierto absoluto ante un enemigo que escapaba a todas las leyes místicas de su mundo. La verdad es que aquella imponente criatura era uno de los secretos mejor guardados de su gurú Geto. Capturada muchos años atrás, el chamán jamás había revelado su existencia a los altos mandos de la escuela del Jujutsu. Lo había hecho por una sola y egoísta razón, el anhelo de sorprender algún día a Satoru Gojo y contemplar, aunque fuera por un instante, una mueca de genuino temor en su rostro. Sin embargo, el destino nunca le permitió cumplir ese capricho, y con el paso de los años y las tragedias, el espíritu había quedado relegado al olvido. Pero seguía siendo una de sus armas más letales, una calamidad física pura que no requería de complejas técnicas rituales, sino únicamente de una fuerza monstruosa y un dominio absoluto del arte de la espada. Puedes sentirlo, ¿verdad? Siseó el manipulador de espíritus, ensanchando su sonrisa cínica mientras daba un paso al frente. Sientes esa pesada malevolencia que te asfixia, pero tus ojos siguen siendo completamente incapaces de verla. La demonio no respondió. Su rostro continuaba inalterable, como una máscara de hielo que carecía de cualquier atisbo de miedo, dolor o desesperación. Aquella total ausencia de emociones genuinas perturbó sutilmente al chamán, quien odiaba la frialdad estéril. El hechicero alzó un dedo, dispuesto a ordenar la ejecución final de la criatura. No obstante, demostrando un instinto de supervivencia netamente animal, la demonio giró sobre sus talones y se arrojó a toda velocidad entre la espesura del bosque, buscando huir. El apóstata de la academia soltó una sonora carcajada que resonó entre los árboles oscuros. ¡Oh, no! No vas a escapar tan fácilmente de mí, sabandija. De la sombra de Geto brotó una colosal serpiente alada, cubierta de escamas iridiscentes que brillaban bajo la luz de la luna. El temible dragón arcoíris. Sin perder un solo segundo, el chamán se montó sobre el lomo de la majestuosa bestia y salió disparado a gran velocidad a través de la densa arboleda, persiguiendo a su presa en medio de la noche. A medida que se internaba en la espesura del bosque, la vegetación se volvía más densa y hostil, proyectando sombras retorcidas que devoraban la escasa luz de la luna. El chamán se vio obligado a desacelerar el paso. La agilidad de su presa era sobrehumana y, en un abrir y cerrar de ojos, terminó por perderla de vista entre la maleza. A sus espaldas, el imponente Onry Samurai avanzaba en un silencio sepulcral, vigilando cada uno de sus flancos como un guardián espectral surgido de sus peores pesadillas. El manipulador de espíritus entrecerró los ojos con frustración. La había perdido. Fue exactamente en ese microsegundo de silencio cuando sus instintos de combate, forjados en 1000 batallas, le gritaron peligro. Sin pensarlo, el apóstata de la academia tuvo que arrojarse bruscamente del lomo del dragón arcoíris. Apenas su cuerpo tocó la tierra, la demonio materializó su presencia de la nada, descendiendo como un halcón y blandiendo su gigantesca hacha con la salvaje intención de partirlo en dos de un solo golpe. El herético de túnica budista logró esquivar el acero por apenas unos milímetros, pero su montura no corrió con la misma suerte. El dragón arcoíris, una de las maldiciones con mayor densidad física de su arsenal, fue cortado limpiamente a la mitad por la fuerza bruta de la criatura cornuda. Los ojos del hechicero se abrieron con una mezcla de sorpresa y fría admiración. No obstante, para su alivio, la majestuosa criatura iridiscente comenzó a regenerarse casi al instante, uniendo las dos mitades de su cuerpo segmentado gracias al flujo constante de energía maldita que la sustentaba. ¿En qué maldito momento logró recuperar esa enorme hacha? Reflexionó el manipulador de espíritus, analizando la velocidad de la agresión. Pero la bestia de coletas no pretendía otorgarle el lujo de la meditación. Con una plasticidad asombrosa, recompuso su postura de combate y volvió a abalanzarse directamente contra él, decidida a terminar el trabajo. El chamán apenas consiguió inclinar el torso hacia atrás para esquivar la trayectoria del hacha. Aún así, la punta de la hoja de hierro alcanzó a rozarle la mejilla, dejando un pequeño corte del que comenzó a brotar un fino hilo de sangre templada. La calidez de su propia sangre, deslizándose por su rostro, despertó de inmediato un torrente de desagradables recuerdos en la mente de su gurú Geto. La humillación de la derrota, la asfixiante impotencia que experimentó frente a Toji Fushiguro, y el amargo sabor de la debilidad volvieron a invadir sus pensamientos. Su habitual sonrisa cínica desapareció por completo, siendo reemplazada por una mueca de absoluta seriedad. Cuando la demonio intentó embestirlo nuevamente, el dragón arcoíris se interpuso con furia.
La colosal serpiente alada atrapó a la atacante directamente entre sus fauces y la arrastró con violencia a través de la arboleda, destrozando la maleza antes de arrojarla brutalmente contra los troncos de varios árboles centenarios. Al mismo tiempo, una pequeña y grotesca maldición de almacenamiento, el repugnante espectro que alguna vez perteneció al asesino de chamanes, emergió silenciosa sobre el hombro de Geto. Con un movimiento frío y ensayado, el hechicero introdujo su brazo dentro de la boca de la criatura y extrajo una de las joyas de su repertorio, la katana divisora del alma. Sin perder un solo segundo, el apóstata de la academia arrojó el arma mística hacia el cielo. El Onry Samurai la atrapó en el aire con un movimiento impecable, desenvainando la hoja que brilló con un fulgor maldito. Mientras tanto, el dragón arcoíris regresaba arrastrando una vez más a la demonio, quien continuaba debatiéndose en una violenta confusión, incapaz de comprender qué clase de fuerzas invisibles la estaban sometiendo y despedazando en la oscuridad. Y entonces, el Onry Samurai atacó. Una serie de destellos plateados rasgó la penumbra de la noche. La criatura fornuda sintió como múltiples cortes atravesaban su cuerpo. Al principio, las heridas no parecían físicamente profundas ni letales. Apenas eran rasguños superficiales en su piel dura. Sin embargo, en su fuero interno, algo andaba terriblemente mal. Su maná comenzó a desplomarse de forma violenta y dolorosa. Y es que la katana divisora del alma no cortaba la carne, sino la esencia misma de la existencia. Al herir su plano espiritual, la energía dentro de su cuerpo se volvió caótica, inestable y completamente imposible de controlar para una criatura mágica. Los ojos de la demonio se abrieron de par en par, reflejando por fin una chispa de genuina sorpresa ante lo inexplicable. Su flujo interno se estaba desintegrando. Agotada y con el sistema místico destrozado, la criatura cayó pesadamente sobre la tierra húmeda en cuanto el dragón arcoíris la soltó. Intentó forzar su voluntad, intentó canalizar el maná para ponerse de pie, pero su cuerpo simplemente se negó a responder, privado de la armonía necesaria para sostenerse. Lentamente, las majestuosas y terroríficas maldiciones comenzaron a desvanecerse en el aire. El manipulador de espíritus las llamó de vuelta a su interior, permitiendo que el silencio reclamara el bosque. La legendaria katana cayó al suelo con un seco y metálico cloqueo. El herético de túnica budista caminó con parsimonia hasta la indefensa criatura. Con elegancia cínica, tomó el arma del suelo y posicionó la punta de la hoja a escasos centímetros de la cabeza de la demonio, mientras una sonrisa helada y victoriosa volvía a dibujarse en sus labios. Jaque mate. Yo gané, sentenció el chamán con una cortesía aterradora. El hechicero alzó su mano izquierda sobre el rostro de la vencida, observando cómo la criatura lo miraba con una indiferencia helada, como si ni siquiera en el umbral de la muerte fuera capaz de albergar emociones reales. Si eres un ser puramente mágico, un organismo compuesto de energía pura, entonces mi técnica debería funcionar contigo de la misma manera, ¿no es así? Musitó el apóstata de la academia para sus adentros, activando su técnica innata de manipulación de espíritus malditos. Una densa bruma oscura comenzó a brotar de la palma de su mano. La demonio intentó resistirse, intentó apartarse del influjo místico, pero le resultó imposible. El daño espiritual causado por la katana divisora del alma había quebrado por completo su capacidad para estabilizar su energía y defender su propia alma de la asimilación. Poco a poco, su cuerpo físico comenzó a deformarse, comprimiéndose y colapsando sobre sí mismo bajo la presión de la técnica. Su figura se desvaneció de la realidad física, transformándose en una pequeña esfera flotante de un tono rosado que latía débilmente en la mano del chamán. Geto contempló el pequeño orbe por un instante, evaluando su nueva adquisición con una mezcla de curiosidad científica y desprecio. Y entonces, abrió la boca y se lo tragó de golpe. El silencio absoluto volvió a reinar en la penumbra del bosque húmedo. Un segundo después, el rostro del chamán descarriado se contrajo en una mueca de absoluto e insoportable asco físico, sintiendo cómo esa inmundicia mística descendía por su garganta como si fuera un trapo sucio impregnado de putrefacción y vómito. Definitivamente, esta es la cosa más repugnante que he probado en toda mi vida, masculló el herético de túnica budista entre dientes, limpiándose bruscamente la boca mientras reanudaba su solitaria marcha hacia el norte.